les doy la bienvenida a nuestro debate sociológico, el cual hemos titulado El conflicto como motor de cambio y cohesión social. Hoy vamos a analizar cómo distintos pensadores han interpretado el papel del conflicto en la sociedad. Vamos a partir de tres grandes enfoques. Primero con el de Jorge Simmel, que plantea el conflicto como una forma de socialización. Karl Marx, que considera la lucha de clases como una fuerza histórica transformadora, y Lewis Coser, a través del análisis de Raúl Serrano, quien propone que el conflicto tiene funciones positivas para el equilibrio social. Bueno, ahora le doy la palabra a la compañera Carol, quien tiene el enfoque de George Simmel. Cordial saludo. John Sillen, fundador de la sociología moderna, tiene un pensamiento donde el conflicto no es negativo, sino una forma de unir a la sociedad, por medio de un objetivo, sea por odio, rencor o bienestar de la sociedad. El conflicto es algo por lo cual la sociedad pasa a menudo. Cómo fortalecer las relaciones, la interacción es un factor clave ya que entre más interacción tenga el grupo, los lazos se van fortaleciendo. El conflicto no destruye, sino une a la sociedad por un objetivo que alcanza o une o combate al enemigo. El conflicto sirve para reafirmar normas o renovar estructuras, como por ejemplo el movimiento feminista, que ha alcanzado grandes logros a favor de las mujeres, como acceso a la educación en 1933, derecho al voto el 1 de diciembre de 1957, ley de 1954, igualdad laboral, decreto 4463 del 2011 o la violencia de género o el feminicidio del 2015. Muy bien, compañera Carol. Bueno, ahora vamos a escuchar la contraparte de este enfoque. Le damos la bienvenida a nuestro compañero Juan Camilo. Cordial saludo, yo soy el compañero Juan Camilo y mi contraparte sería: George Simmel concibe que el conflicto como una forma básica de sociabilidad, de forma hiriente a las relaciones humanas, con funciones integradoras y de renombre de forma social. Sin embargo, Lewis Coser y José Luis Serrano señalan varias limitaciones a este enfoque. ¿A cuáles limitaciones me estoy refiriendo? Dichas limitaciones serían abstracción y excesiva. Otra sería ignorancia del poder y otra sería falta de institucionalidad. Esta vendría siendo algunas de sus limitaciones. Y los ejemplos vendrían a ser: para Simmel, una huelga laboral puede que sea un ajuste de tensiones. ¿Por qué? Porque este mismo regula y permite que los trabajadores expresen demandas sin tener que desestabilizar todo el sistema. Este tipo de conflicto puede dar mejoras a las condiciones laborales y fortalecer las instituciones democráticas. Sin embargo, cuando el conflicto no tiene causas institucionales, pueden volverse destructivos. Pensemos en conflictos como las guerras, los golpes de Estado o las revueltas sin liderazgo claros, donde producen integración, sino fragmentación y violencia. Para Coser y para Serrano, una huelga se refleja lucha de clases, falta de diálogos institucionales y asimetrías de poder económico. Bueno, muchas gracias, compañero Juan Camilo. Ahora vamos a escuchar el enfoque de Karl Marx. Entonces, compañero Carlos, le doy la palabra. Muchachos, hola, ¿qué tal? El tema correspondiente al tema de Karl Marx, y más que un revolucionario, era un historiador y economista, ¿no? De ahí nació su inquietud por el tema de la defensa de las clases sociales y el proletariado, en vista de las injusticias sociales que se mantenían con con la clase obrera trabajadora.
Más señaló que el conflicto entre explotadores y explotados mueve la historia. Siempre ha sido así y siempre será así. Por eso la necesidad de esa rebeldía social contra los estados y contra los gobiernos opresores que buscan siempre opacar y siempre los intereses mezquinos de esas élites economistas, ¿no? Y es que un ejemplo claro lo tenemos, es que el aumento obsceno de la desigualdad es el 1% más rico de Latinoamérica, y es que son más los pobres y la minoría es muy poca, ¿no? Que son los ricos. Latinoamérica posee el 41% de la riqueza, mientras el empleo informal supera el 50% en países como Colombia o Perú. En la diapositiva podemos seguir mostrando ese tipo de inquietud del porqué de ese sentimiento revolucionario y de inconformidad contra la opresión, ¿no? Capitalista. Bueno, ahora le doy la palabra al compañero Franger, que es otro de las contrapartes de este debate. Bueno, muy buenos días, tardes o noches, dependiendo de la hora que veamos este video. Pues algo que quiero resaltar antes de iniciar es el punto esencial, el cual Karl Marx, desde el punto que él se enfocaba, siempre fue desde el siglo anterior, el siglo XXI. Y eso hace que hasta cierto punto no tengamos en cuenta algo esencial, que es el cambio que tuvo el Estado. Entonces nosotros hablamos de que normalmente las luchas son luchas de clase social. Hay que entender que a veces no solo nos enfocamos en esto, sino que también hay que como que visualizar las nuevas diferencias que hay en esta nueva etapa del transcurso de la vida de la humanidad. ¿Qué sería o cuál punto diría yo que sería bueno resaltar en ese punto? Primero, uno de que los muchos movimientos sociales que se presentan en la actualidad dentro de nuestro país, hablando solo de nuestro país, existe, como comentaba la compañera Carol Natalia con anterioridad, el tema de la comunidad LGBTQ, que principalmente no se identifican como una clase, ¿cómo lo explico? No una clase social económica, sí una clase social, pero no, por así decirlo, económico. Entonces, eso hace que al no identificarse con una lucha de clases, sino de otra forma, ya que es como una opresión, una emancipación, que se desbordan desde la lógica más o menos capital del trabajo. O sea, no es solo la lucha de eso. Y también los puntos como importantes es que no solo nosotros tenemos desigualdades económicas, sino que también tenemos, por ejemplo, desigualdades de cultura, desigualdades de puntos sociales. Entonces, alguno de estos ha hecho que no se presente, y valga la redundancia, estos conflictos de clase social no más, que es un ejemplo claro, algo que estaba dentro del punto del compañero, que es el paro nacional. Aunque sí tuvo algunos componentes el estallido de esta problemática, mayormente fue impulsado por colectivos artísticos, colectivos feministas, indígenas y algunas poblaciones urbanas no organizadas, las cuales las pancartas se demandaban como decir futuro, dignidad, salud y educación, ¿sí? Entonces, diría yo que ese es como mi punto referente a lo que dijo el compañero Ibarra. Bueno, yo quiero hacerles unas preguntas. Para el ponente marxista, dígame usted, ¿qué opina de los movimientos sociales actuales que luchan por derechos sin aspirar una revolución, como el ambientalismo o el feminismo? Bueno, es que realmente, compañera, el tema de la revolución nace a raíz de la inconformidad y de la injusticia social. Entonces, estos movimientos nacen como alzándose en una voz de protesta en pos y a favor de la conservación y la protección de la dignidad humana como tal. Bueno, muy bien. Ahora quiero preguntarle a la compañera Carol, según la postura de Simmel, ¿puede mencionar un caso en donde el conflicto no integró, sino dividió y causó fragmentación social?
Claro, por ejemplo, yéndonos al movimiento feminista, encontramos las feministas radicales, las que opacan al hombre, las que, pues, las feministas buscamos igualdad, que es lo que no se nos ha dado, pero igual las feministas radicales quieren superar eso. Entonces, por ejemplo, existe la de pro vida y pro aborto. Entonces ahí es donde las feministas pues se separaron y la sociedad pues está dividida en pues en legalizar el aborto y en el no. Entonces ahí ese es un caso de ejemplo donde se dividió la sociedad y pues en vez de unirla se dividió. Muchas gracias, compañera. Ahora quiero preguntarle al compañero Franger, que es la contraparte. ¿Usted cree que hoy las instituciones tienen la capacidad real de canalizar los conflictos, considerando el aumento del descontento social global? Bueno, pues principalmente yo considero que hay instituciones que nos permiten avances graduales, tanto en salud como en otros puntos claves, pero pues de igual manera siempre va a haber un descontento. Entonces sería decir que eh, a veces no todo es sencillamente la culpa o de las clases sociales o del gobierno, sino directamente puede ser una problemática interna desde cada punto. Muchas gracias, compañero. No sé, el compañero Juan Camilo, ¿qué nos quiere decir al respecto con la misma pregunta que le hice al compañero Franger? Lo que serían las instituciones muestran lo que serían varias limitaciones para canalizar el descontento social global. ¿De acuerdo? Que en resumen sería que no son capaces de ejecutar esta misma acción. O sea, las instituciones actuales muestran una creciente incapacidad estructural para canalizar adecuadamente los conflictos de esto mismo. Y unos claros ejemplos serían los siguientes. Vendría a ser Francia 2023 con protestas por reforma de pensiones. Ese sería un claro ejemplo en el cual las instituciones no serían capaces de contener descontento social global. Otro ejemplo sería Perú 2022 a 2023, crisis política post-Fujimori. Esta misma es en lo que consiste conflictos, protestas contra el gobierno de Dina Boluarte tras destitución de Castillo. Este es otro claro ejemplo del cual las instituciones no pueden contener lo que venía siendo el descontento global. Concluimos diciendo que en síntesis, el conflicto ha sido interpretado de diversas formas. Vemos como Marx, él lo vio como un motor de transformación histórica a través de la lucha de clases, aún vigente en la era contemporánea de desigualdad. Simil Nodos propone ver el conflicto como una forma de interacción que, bien gestionada, puede fortalecer la cohesión social. Y Coser, a través del análisis de Serrano, nos invita a considerar el papel regulador e integrador del conflicto dentro de las instituciones. Todos estos enfoques coinciden en algo, ¿saben? El conflicto es inevitable, pero su impacto depende de cómo se canaliza, ya sea como vía hacia el cambio radical, como el proceso de socialización o como el elemento de equilibrio institucional. El conflicto sigue siendo una clave para entender nuestras sociedades. Muchas gracias a toda nuestra audiencia y espero les haya quedado claro cada uno de estos conceptos.